Okay, all right. Hola everyone, and thank you for joining us again for our study on Law 1 and the basic cause of disease. Buenas noches a todos. Gracias de nuevo por unirse para este momento. Y vamos a ver hoy la ley 1 sobre las causas de la enfermedad. Okay. Now, DK tells us that the ultimate cause of disease is due to the whole notion of imperfect gods. El maestro DK nos dice que la causa última de la enfermedad se debe a los dioses imperfectos. So he tells us that from the beginning of our studies, I would like to point out that the ultimate cause of disease, even if known to me, would fail to be comprehended by you. Al comenzar este estudio, quisiera decirles que aunque yo conociera la ultérrima causa de las enfermedades, para ustedes resultaría incomprensible. Esto dice el maestro DK. Okay? So we start with a premise that we don't really understand. Entonces vamos a empezar con una premisa que realmente no podemos entender. Because it is way, way beyond our limited lower mind. Porque está mucho más allá de nuestra mente limitada. Okay? So the cause lies back in the history of the distant past of our planet, in the career of the planetary life, and it has its roots in what is called cosmic evil, which is descriptive of a condition in consciousness, which is that of some of the imperfect gods. Entonces, la causa se halla muy atrás en la historia del legendario pasado de nuestro planeta, en el curso ocultamente interpretado de la vida planetaria, y tiene sus raíces en lo que se denomina generalmente el mal cósmico. Describe simbólicamente un estado de conciencia de ciertos dioses imperfectos. So, our solar logos and some of the planetary logoi are what we called imperfect. By that we mean that deity is working towards a perfection. He hasn't reached it yet. Entonces, tanto el logo solar como planetario también son imperfectos. La deidad misma está trabajando para lograr una perfección más allá de nuestra comprensión. Here we're not talking about perfection in relation to human being. We are talking about a perfection within the solar logos plane and the planetary plane. Entonces, no vamos a hablar de la perfección con relación al ser humano, sino la perfección con el logo solar en su propio plano y el logo planetario en su propio plano. Okay? So, deity itself is on the road towards perfection. And so there exist for these gods themselves, some of the planetary logoi, and for our solar logos, just certain limitations or states of consciousness that they are still perfecting. Entonces, la deidad misma se halla en el camino de la perfección. Dios existe, tal como existe para los dioses mismos el logos planetario y para Dios como la vida del sistema solar, ciertas limitaciones y zonas o estados de conciencia que todavía esperan ser dominados. Now, just like the child who hasn't fully mastered the art of bike riding, he falls, so too our solar logos is not sacred. He's still working towards a perfection which is unfathomable to us.
Al igual que un niño que no ha dominado completamente el montar bicicleta y se cae, Sorry. it's okay. Al igual que un niño que no ha dominado completamente el arte de montar bicicleta y se cae, nuestro logo solar tampoco es sagrado, es decir, todavía está trabajando hacia una perfección insondable para nosotros. Okay. So all lives and the forms within these bodies, that is, within the solar system, may be necessarily subject then to these limitations of the imperfections that have grown out of these unconquered areas of consciousness and states of awareness. Todas las vidas y formas dentro de esos cuerpos, es decir, dentro del sistema solar, están necesariamente sujetas a las limitaciones y a las imperfecciones surgidas de esas zonas inexploradas de la conciencia y de esos estados de percepción. Now, our planetary logos is also imperfect. Entonces nuestro logos planetario también es imperfecto. And because every form is a part of a still greater form, so we do indeed live and move and have our being within the body of God. Cada forma es parte de una forma mayor y en realidad vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser dentro del cuerpo de Dios. So therefore we, as integral part of that fourth kingdom of nature, we share in that general limitation and imperfection naturally. Y nosotros, como parte integrante del cuarto reino de la naturaleza, compartimos esta limitación e imperfección generales. So the analysis, let's use an analogy here. Just like a child who is still learning to master his motor skills, so too our planetary logos, being an integral part of the body of our solar logos, shares his imperfections and limitations. And some of the states of his consciousness still await mastering. Entonces, si usamos una analogía, podemos ver que es tal como un niño cuando todavía está aprendiendo a dominar sus habilidades motoras. Así también nuestro logo solar comparte sus imperfecciones y limitaciones. Algunas de estas están dentro de su conciencia que todavía esperan ser dominados. So in the last analysis, disease, death, falsity, despair are inherent in the planet itself because our planetary logos is an imperfect God. En último análisis, la enfermedad, la muerte, la mentira, la falsedad y la desesperación son inherentes al planeta mismo porque nuestro logo planetario es un Dios imperfecto. After the present world crisis, which was the Second World War, incident to our planetary logos having moved forward upon the cosmic path and having taken a cosmic initiation, his imperfections are demonstrably lessened. Después de la actual gran crisis mundial, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, incidental a nuestro logos planetario, y habiendo recibido, por lo tanto, una iniciación cósmica, pasó al sendero cósmico, disminuyendo palpablemente sus imperfecciones. So there will be less distress and disease on Earth once the necessary planetary adjustments have been made. But this we won't see ourselves
because adjustments on such a large scale take centuries to effect. Habrá mucho menos desesperación y enfermedad en la Tierra una vez que se hayan efectuado los necesarios reajustes planetarios. Ustedes no lo sabrán aún, porque los reajustes tardarán siglos para efectuarse en tan amplia escala. Okay, there's somebody's microphone which is open. I don't know who. Or is that you? Yes. Por favor, hay Urania. alguien que tiene... Urania. Ujú. Please, that's it. Thank you, Urana. Yeah, otherwise there's too much noise. Okay, all right. So you've done that, haven't you? Yes, Nicole. Okay. So such terms as cosmic evil, divine imperfection, limited areas of consciousness, and freedom of pure spirit and divine mind are beyond our powers to grasp and express. Los términos... Let me finish that sentence. Okay. For the general mental equipment of the average disciple is totally inadequate to the task. Los términos mal cósmico, imperfección divina, zonas limitadas de la conciencia, la libertad del espíritu puramente divina, están más allá de nuestro poder de comprender y expresar, pues el equipo mental general de los aspirantes y discípulos comunes es inadecuado para la tarea. So in dealing with the causes of disease, so we have to take the position that the ultimate cosmic cause lies beyond our comprehension, and we accept with an open mind that deity itself is on the road towards perfection. Al tratar las causas de las enfermedades, adoptaremos la posición de que la fundamental y ultérrima causa cósmica escapa a nuestra captación y aceptaremos con mente abierta que la deidad misma está en el camino de la perfección. So all along our studies, therefore, we will be studying secondary causes and their effects with the phenomenal results of those subjective effects. Just a minute. Which emanate from causes way too far away for us to grasp. So this we need to admit and to grasp, and this is the best man can do with his present mental apparatus. Durante todo nuestro estudio nos ocuparemos de las causas secundarias y sus efectos, con los resultados fenoménicos que estos efectos subjetivos emanan de causas demasiado remotas para poder captarlas. Esto debería aceptarse y comprenderse. Es lo máximo que puede hacer un hombre con su actual mecanismo mental. But once we recognize that we don't understand, that will suffice for our work, and will enable us to lay down laws and principles that will indicate the way humanity may gain release from the form consciousness and consequently immunity from the victory of death and those disease-dealing conditions which today govern our planetary manifestation. Pero el reconocimiento mencionado será suficiente para nuestro trabajo y nos permitirá establecer esas leyes y principios que indicarán cómo la humanidad puede dejar de ser consciente de la forma y su consecuente inmunidad a la muerte y a esas condiciones enfermizas que rigen hoy nuestra manifestación planetaria. So there are 8 basic statements regarding disease. Entonces hay 8 afirmaciones básicas sobre las enfermedades.
So let's look at all of them. Vamos a ver a todas ellas. The first one is that all disease is caused by a lack of harmony, a disharmony which is found existing between the form aspect and the life. La primera de ellas es que toda enfermedad es producida por la falta de armonía o desarmonía entre el aspecto forma y la vida. So disease will appear where there is a lack of alignment between the soul and the form, the life and its expression, or the subjective and the objective realities. And therefore, consequently, spirit and matter are not freely related to each other. And this is one mode of interpreting Law 1, and our entire thesis of esoteric healing is intended to be an exposition of that Law 1. Las enfermedades aparecen donde no hay alineamiento entre estos factores, el alma y la forma, la vida y su expresión, las realidades subjetivas y objetivas. En consecuencia, espíritu y materia no están libremente relacionados entre sí. Esto es un modo de interpretar la primera ley y toda esta tesis está destinada a exponer a esta ley número 1. And this lack of harmony runs through all the kingdoms. Y esta falta de armonía corre a través de todos los reinos. The 4 kingdoms of nature, whether it's human, animal, vegetable, and mineral, and causes those conditions of pain, congestion, corruption, and death. Marilda? Esta falta de armonía produce enfermedad a través de todo. I'm here, Nicole. My internet is a little unstable, but I'm here. You hear me? Okay. Yeah, now I can hear you. Okay. Yeah. Esta falta de armonía que produce enfermedad corre a través de los 4 reinos de la naturaleza y provoca esas condiciones de dolor, congestión, corrupción y muerte, tanto en el reino humano como en el animal, el vegetal y el mineral. So DK tells us, ponder on these words. In harmony, disease, pain, congestion, corruption, death are all descriptive of the general condition governing the conscious life of all forms, whether it's macrocosmic and microcosmic, but they are not causes. El Maestro DK nos pide reflexionar sobre las palabras siguientes: desarmonía, enfermedad, dolor, congestión, corrupción, muerte, porque describen la condición general que rige la vida consciente de todas las formas, macro y microcósmicas, pero ellas no constituyen las causas. Because they are the results of that lack of harmony between soul and its form. Porque son el resultado de la falta de armonía entre la vida y la forma. Third, disease purificatory in effect. El tercero es que la enfermedad es purificadora en sus efectos. All these conditions, however, are regarded as purificatory in their effects and must be regarded so by humanity if the right attitude towards disease is to be assumed. And this is often forgotten by the fanatical healer. No obstante, estas condiciones pueden ser consideradas como purificadoras en sus efectos y así debe considerarlas la humanidad si se quiere asumir la correcta actitud hacia las enfermedades.
Y esto a menudo lo olvida el curador fanático. Fourth, men's wrong attitude to disease. La cuarta ley es la actitud equivocada del hombre ante la enfermedad. Men's mistake consists in his inability to see the right uses of pain, his resentment at suffering, his misunderstanding of the law of non-resistance, and his overemphasis on the form nature. And finally, his attitude towards death, and his feeling that the disappearance of the life out of sight through the medium of the form, and therefore the consequent disintegration of that form, indicates disaster. El error del hombre consiste en su incapacidad de ver el verdadero valor del dolor, en su resentimiento por el sufrimiento, en su incomprensión de la ley de no resistencia, en su excesivo énfasis puesto sobre la naturaleza forma, y finalmente en su actitud hacia la muerte y su sensación de que la desaparición de la vida fuera de la percepción visual por intermedio de la forma y la consiguiente desintegración de esa forma indican un desastre. And it's interesting that all the methods of healing and the techniques of alleviation are very peculiar to our humanity. And it's the result of men's mental activity. Y es interesante poder comprender que los métodos de curación y las técnicas de alivio son propios de la humanidad y son el resultado de la actividad mental del hombre. Fifth, we have to accept the fact that disease and death exists. El quinto es que tenemos que aceptar el hecho de que la enfermedad y la muerte existen. When man accepts disease as a fact in nature, he will then begin to work with a law of liberation with right thought, leading to non-resistance. Cuando el hombre acepte las enfermedades como un hecho natural, comenzará a aplicar la ley de liberación, correctos pensamientos que conducirá a la no resistencia. When he reorients his thought to truth and the soul, the physical plane ills will begin to disappear. Cuando reoriente su pensamiento hacia la verdad y el alma, las enfermedades del plano físico comenzarán a desaparecer. So disease exists. Forms in all kingdoms are full of inharmony and out of alignment with the indwelling life. And disease and corruption and the tendency towards dissolution are found everywhere. La enfermedad existe, las formas en los reinos de la naturaleza carecen de armonía y no están alineadas con la vida inmanente. En todas partes existe enfermedad y corrupción y la tendencia es hacia la disolución y es encontrada en todas partes. Six, that disease existed long before man. Y el sexto es que la enfermedad existió mucho antes que el hombre. It existed amongst the many forms of life long before the human family appeared on earth. Y existió en todas las formas de vida mucho antes que la familia humana apareciera en la tierra. So therefore disease is not the result of wrong human thought. Por lo tanto, la enfermedad no es el resultado del erróneo pensar humano. Actually, DNA has, science has proven that in this particular dinosaur, it died of some form of congestion of the lungs. De hecho, se ha probado que en este particular tipo de dinosaurio
apareció y se enfermó de una particular enfermedad de los pulmones. So even science now is starting to prove that disease existed way before humanity appeared on earth. Así que la ciencia ha probado hoy en día que la enfermedad existe mucho antes de que la vida humana como tal apareciera en la Tierra. 7, we need to look at disease as a process of liberation. El séptimo es que la enfermedad aparece como un proceso de liberación. And the enemy of that which is static and crystallized. Y es un enemigo de que I'm sorry, Diane, I'm sorry, Nicole, could you please repeat? There, here. Is the enemy of that which is static and crystallized. Ok. Y es un proceso de liberación y el enemigo de lo estático y cristalizado. Thank you, Nicole. The instinct of self-preservation governs the relation of spirit and matter, of life and form, as long as the deity himself wills to incarnate within his body of manifestation, whether it's a planet or a solar system. El instinto de autopreservación rige la relación del espíritu y la materia, de la vida y la forma, hasta que la deidad misma decida encarnar dentro de su cuerpo de manifestación un planeta o un sistema solar. So DK tells us, I have in the above statement given to you a hint as to one of the basic causes of disease, to the endless fight between the imprisoned spirit and the imprisoning form. En lo expuesto he dado un indicio en lo que respecta a las causas básicas de la enfermedad y a la interminable lucha entre el espíritu encarcelado y la forma que lo aprisiona. And in this second solar system, this is the work of all the planetary logoi, is to release that life, that soul within, so that there is then a harmony between soul and form. En este segundo sistema solar se ve que el objetivo es la liberación de la vida dentro de la forma. But in the human family, this eventually gives place to the use of death as the organized, freeing process in order to conserve force and to give to the soul a better instrument of manifestation. Pero en la familia humana, esto debe oportunamente ceder su lugar a la muerte, como un proceso organizado y liberado, a fin de conservar fuerzas y proporcionar al alma un mejor instrumento de manifestación. So if we can regard death as a process of the liberation of the life within, then it makes us easier to understand and to accept that the soul will then have a better instrument next time round. Entonces, si nosotros podemos ver la muerte como un proceso de liberar al alma que está aprisionada en una forma, podremos comprender mucho mejor que se va a producir para un mejor instrumento para una futura vida. 8. Karma, the laws of cause and effect, governs disease as it governs everything else in manifestation. Entonces, el octavo es el karma. La ley de causa y efecto hace que las enfermedades, es la ley de causa y efecto de las enfermedades, así como todo en la manifestación. So, as intent creates, el karma en realidad, así. intention, you know, creates. Así como la intención crea. So, as we put out wrong thoughts, wrong emotions, they
According to the law of karma, they will come back to us so that we can look at it and change it. Así como el alma crea y nosotros ponemos un pensamiento o una acción en movimiento, eso mismo va a regresar y nosotros lo podemos cambiar. So karma therefore must be regarded as the effect in the form life of our planet of causes deep-seated and hidden in the mind of God. El karma en realidad debe ser considerado como el efecto en la vida de la forma de nuestro planeta, de las causas profundamente arraigadas y ocultas en la mente de Dios. Okay? So disease is like, or rather karma is like a boomerang. As you think, it manifests. Entonces, la enfermedad o el karma pueden ser considerados como un boomerang. Así como tú piensas, eso se manifiesta. Okay? So that's why DK tells us that it is absolutely crucial that we control our thoughts and we control our emotions. Es por eso que el Maestro DK nos dice que es absolutamente indispensable que controlemos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Because as the popular expression says, it will come back to bite us in the bum. Porque como dice el dicho popular, regresará para, I don't understand the expression. It will bite you in your backside. Te va a morder en tu espalda. Ya, te va a morder en la espalda. Lo que tú piensas te va a regresar y te va a morder en la espalda. So what is a law? Entonces, ¿qué es una ley? So let's have a look at the laws of healing and in particular law 1 today. Entonces vamos a ver qué es una ley, las leyes de curación y en particular la primera ley. A law is a principle that we must understand and work with. Una ley son principios que debemos comprender y trabajar con ellos. And if I can use an analogy, engineers have to understand and master the laws of aeronautics before they can fly an aircraft successfully. They cannot change the law of nature. They have to work with them. Entonces se puede utilizar esta analogía. Los ingenieros deben comprender y dominar las leyes de la aeronáutica antes de poder volar un avión. No pueden cambiar las leyes de la naturaleza, tienen que trabajar con ellas. So the same applies to the healer. The laws are imposed on us. They provide the conditions under which we must work. We cannot and cannot evade them. Y lo mismo aplica con los sanadores, que las leyes son impuestas al sanador o al curador y proveen las inalterables condiciones bajo las cuales debe trabajar. No puede ni debe evadirlas. There are 10 laws of healing. Hay 10 leyes de curación. So we won't go through all these laws, but I will just very briefly tell you what they are, okay? Sí, vamos a ir a través de todas las leyes, pero de una manera muy breve y resumida va a describir cuáles son. The first law is that disease is the inhibited soul life, and that is true of all forms in all kingdoms. La primera ley es que la enfermedad es igual a la inhibición de la vida del alma. Y esto es lo mismo y es verdad para todas las formas en todos los reinos. The second law is that disease is a product of 3 influences. The man pays karma, he inherits a body which is tainted with the 3 basic diseases, syphilis, TB, and cancer, and due to the conditions of planetary life. Okay. La segunda ley dice que la enfermedad es producida por 3 influencias. La antigua ley de participación del mal, el precio del karma,
la herencia del cuerpo contaminado con 3 enfermedades básicas, sífilis, tuberculosis y cáncer, y condiciones de la vida planetaria. And the law of ancient dominating good will supersede the previous law brought about by the spiritual will of man. Y la ley del antiguo y predominante bien reemplazará la ley previa y será puesta en vigencia por la voluntad espiritual del hombre. The third law is that when the consciousness is stabilized in the soul, there will be no ill health. So it's the basic centralization of a man's life energy, is where he focuses his mind. La tercera ley dice que cuando la conciencia se haya estabilizado en la del alma, habrá pocas enfermedades. Es decir, tendrá que haber una centralización básica de la energía vital del hombre. Disease is caused by the distortion of 3 divine aspects: the good or will, beautiful, love, and the true, the intelligence of the soul, by the personality. So there is friction between soul and personality, which is the major cause of disease. La ley 4 dice que la enfermedad es causada por la distorsión de 3 aspectos divinos: buena voluntad, belleza, amor y verdadera inteligencia del alma por parte de la personalidad. Entonces, esto se debe cuando hay una carencia de eso, a una fricción entre el alma y la personalidad, que es la principal causa de la enfermedad. And the fifth law is that there is only one energy, for God is life. Law governs the etheric and physical plane, and the effect that the conflict between the energies of the soul and the forces of the chakras produce within the physical body. And the monadic ray and the soul ray conflict with the personality, the astral, the mental, the physical, and the planetary ray. La ley 5 dice que no existe nada más que energía porque Dios es vida. La ley se refiere al plano etérico y físico y a los efectos que produce el conflicto entre las energías y las fuerzas dentro del cuerpo físico. El rayo monádico y el rayo del alma están en conflicto con los rayos de la personalidad, astral, mental, físico y planetario. Because they are all different vibrations. So these vibrations are not in harmony, basically. Porque hay diferentes vibraciones y esas vibraciones no están básicamente en armonía. The sixth law is that when the forces that of the physical, astral, and mental elemental predominate, then there is disease and ill health and death. But when soul energy dominates, then there is health. La ley 6 dice que cuando los constructores son los señores lunares, los cuales trabajan controlados por la luna y a las órdenes del yo inferior personal, entonces hay enfermedad, mala salud y muerte. So when the seventh law, when soul energy flows freely from the chakra to its corresponding gland, then the form responds and ill health disappears. La ley 7 dice que cuando la vida o la energía fluye sin impedimentos desde el chakra a la glándula correspondiente, entonces la forma responde y la mala salud desaparece. And law 8, disease and death are the results of the will of the soul and the magnetic power and will of the spirit of the earth, the planetary life. La ley 8 establece que la muerte y la enfermedad son el resultado de la voluntad del alma y el poder magnético y la voluntad de la vida planetaria, el espíritu de la tierra. And there's usually a fight
between the will of the soul and the will or the power of the planetary life. Entonces hay como una especie de lucha entre la voluntad del alma y la voluntad de la vida del planeta. The ninth law stipulates that perfection calls imperfection to the surface. The method used by the Christ and by Sanat Kumara is harmlessness, that is, perfect poise, completed point of view, and divine understanding. Y la ley 9 estipula que la perfección hace surgir la imperfección a la superficie. El método empleado por el Cristo y el mismo Sanat Kumara se denomina perfecta inofensividad, es decir, el equilibrio perfecto, el punto de vista completo y la comprensión divina. And the last law is the law of death, where the soul withdraws, the form has served its purpose, the soul is free, and then both soul and the form drop away, and the monad or the life is then free. Y finalmente la ley 10 habla acerca de la muerte. El alma se retira, la forma ha cumplido su propósito, el alma es libre y tanto el alma como la forma se desprenden. Y la mónada entonces es libre. So these 10 laws of healing depict the processes of integration in the soul energy into form of the personality and the consequent difficulties. Entonces las 10 leyes de curación describen el proceso de integración de la energía del alma en la forma o personalidad y las dificultades consiguientes. Or they depict the journey of the soul from the moment it is born, it individualizes, and takes on a physical form until his complete mastery of the form on the 3 lower planes. O representan el viaje del alma desde el momento en que se individualiza y toma forma física hasta su completo dominio de la forma en los 3 planos inferiores. They constitute 9 elaborations or aspects of that one law, law 1, and this we must have very carefully in mind. Constituye 9 elaboraciones o aspectos de esa ley y esto debe tenerse cuidadosamente presente. Macrocosmically, the 10 laws of healing depict the perilous journey of the world soul or life within the womb of the dense body of our logos. Macrocósmicamente, las 10 leyes de curación representan el peligroso viaje del alma a través de la vida del mundo dentro del útero del cuerpo denso de nuestro logos. From its conception, through the period of gestation, until its final liberation from its confinement, the birth. Desde su concepción hasta la liberación final de su confinamiento. So let's recap very quickly. All disease is caused by a lack of harmony, a harmony to be found, a disharmony rather, to be found existing between the form aspect and the life. Entonces, haciendo una rápida recapitulación, toda enfermedad es producida por la falta de armonía o desarmonía entre el aspecto forma y la vida. And this is one mode of interpreting Law 1, and the entire thesis of esoteric healing is intended to be an exposition of that one law. Y esto es un modo de interpretar la primera ley y toda esta tesis está destinada a exponer esta ley. So let's therefore
stipulate what law 1 of law 1. All disease is the result of inhibited soul life. Entonces, tal como estipula la ley 1, toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma. And this is true of all forms in all kingdoms. Y esto es verdad para todas las formas de todos los reinos. And the art of the healer consists in releasing the soul so that its life can flow through the aggregate of organisms which constitutes any particular form. El arte del curador consiste en liberar el alma a fin de que su vida pueda fluir a través del conglomerado de organismos que constituyen una forma determinada. Simply put, the art of the healer consists of releasing the soul so that its life can flow through all its vehicles. Entonces, el arte del curador es liberar al alma de manera de que esa vida del alma pueda fluir libremente a través de todos sus vehículos. So let's take one phrase at a time. Vamos a tomar esta frase una vez a la vez. The first one is all disease is the result of inhibited soul life. La primera es que toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma. Which really means that disease is called by a lack of alignment between the soul and its form in all the stages of integration of the soul in matter. La enfermedad es causada por una falta de alineación entre el alma y su forma en todas las etapas de integración del alma en la materia. That is, the soul or the consciousness aspect being the intermediary or the middle principle is not yet in control. Es decir, que el aspecto alma, conciencia, siendo el intermediario, aún no tiene el control. And this is the goal of our second solar system, friends. The goal is the enfoldment or the control of the soul of the three lower worlds. Y esta es la meta del segundo sistema solar, que es el desarrollo de la vida del alma a través de los vehículos. This is what our solar logos has decided eons ago. That's why he created the solar system, so that the soul or the consciousness aspect can unfold and becomes dominant. Y eso fue lo que decidió el logo solar, hacer que las condiciones o las vidas solares se desarrollaran plenamente y se expresaran. So therefore, that's why disease is the result of that soul life which is blocked. Es por eso que la enfermedad es el resultado de que la vida solar está interrumpida, está bloqueada. The second phrase, this is true of all forms in all kingdoms. Y la segunda será las formas de todo. So this lack of harmony producing disease runs through all the kingdoms of nature, human, animal, vegetable, and mineral, and causes those conditions of pain, congestion, corruption, and death. Y esta falta de armonía que produce enfermedad corre a través de todos los reinos, el humano, el animal, el vegetal, el mineral, produciendo dolor, congestión, corrupción y muerte. Disharmony describes the general condition governing the conscious life of all forms, macrocosmic and microcosmic. La desarmonía describe la condición general que rige la vida consciente de todas las formas, macro y microcósmicas.
What DK means is that this state of disharmony is true for not only all forms in the human kingdom, including our fourth human kingdom, but it is also true for the logos, whether it's planetary or the solar logos. Es decir, este estado de desarmonía es cierto no solo para todas las formas y en todos los reinos, sino que también es cierto para el logos, planetario o solar. Now that doesn't mean that there is disease in the whole of the solar system. Entonces, esto es también cierto para el logo solar y planetario. Because some of the planets are sacred planets. In other words, they have gone beyond these imperfections. They have mastered these imperfections. Algunos planetas que son planetas sagrados están más allá de estas imperfecciones. You know, such as Mercury, Venus, Uranus. All these planets are sacred planets. There are 7 sacred planets. Por ejemplo, Mercurio, Venus, Urano, que son planetas sagrados. But there are certain non-sacred planets that are the imperfect ones. In particular, our planet, Earth. Pero hay ciertos planetas que no son sagrados, como nuestro planeta Tierra, que sí están sujetos a estas imperfecciones. In other words, these logos haven't fully mastered certain states of consciousness, whereas the sacred planets have gone beyond that. Entonces, nuestro logos ha dirigido esto de manera muy magistral para que nuestros planetas no sagrados también vayan a través de este proceso de perfección. That is, the logoi of the sacred planets are much, much more evolved than the logoi of non-sacred planets, such as the Earth. Entonces, los logos de los planetas sagrados están mucho, mucho, mucho más allá de estos, a diferencia del logos de los planetas no sagrados como la Tierra. And that man being part of the body of our logos, well, we naturally share in his imperfections. Y el hombre, que es parte del cuerpo del logos, comparte sus imperfecciones. So therefore the conditions of pain and congestion and disease and corruption and death are inherent in the human kingdom. Y las condiciones de dolor, congestión, enfermedad, corrupción y muerte son inherentes al reino humano. Because we are part of the body of our planetary logos. Porque nosotros somos una parte de nuestro logos planetario. Yeah, okay. I've just said that. All right. So therefore the third phrase is the art of the healer consists in releasing the soul so that its life can flow through its vehicles. Y la tercera frase dice que el arte del curador consiste en liberar el alma a fin de que su vida pueda fluir a través del conglomerado de organismos, o sea, de sus vehículos, que constituyen una forma determinada. And this is a diagram that you are familiar with. The unconditional love flows from the soul to the ajna of the healer, who then projects it into the chakra of the patient, and then it makes its way all the way down to the glands. Y este es un gráfico con el que estamos familiarizados, en el que el amor incondicional del sanador fluye desde el alma al ajna y va hasta el chakra del planeta y bueno, va produciendo estos efectos hasta que llega a la glándula correspondiente al sistema endocrino. So therefore the healer's role is to help remove the blockage that allows the life of the soul to flow through unimpeded.
Entonces, el rol del curador es ayudar a eliminar el bloqueo y permite que la vida del alma fluya sin impedimentos. How is man to help himself to gain release from form consciousness? ¿Cómo puede el hombre ayudar a sí mismo a liberarse de la conciencia de la forma? DK gives us a few hints. One, he must accept disease as a fact of nature. He must stop resisting it and not energize it any further. He must stop emphasizing the form nature and see and understand the true uses of pain. El maestro DK nos da algunas indicaciones. Aceptar la enfermedad como un hecho natural, dejar de resistirla y no energizarla más, dejar de sobreenfatizar la naturaleza forma. Yeah. Did you do the last sentence? Okay, y finalmente ver y entender el verdadero valor del sufrimiento. Now, regarding the second hint, we know that the more we think about something, the more we energize it. Y con respecto a la segunda pauta que nos dice, mientras nosotros más pensamos en algo, más lo estamos energetizando. Por eso es que dice dejar de resistirla y no energizarla más. Okay, this is why DK recommends that when we send healing, we don't concentrate on the disease itself because we will energize it. Por eso es que cuando estamos haciendo la sanación, no nos debemos concentrar en el mal en sí mismo porque si no lo estamos energizando. But we focus on the chakra, or rather on the force flowing through the chakra, then that will help to dissipate the blockage. Más bien nos debemos enfocar en el chakra o en la fuerza que está fluyendo a través de ese chakra para disipar esa congestión. Also, to assume the right attitude towards disease as regarding it as purificatory. También asumir la actitud correcta hacia la enfermedad al considerarla como purificadora. To think of death as a process of liberation for the imprisoned soul. Pensar en la muerte como el proceso de liberación del alma encarcelada. And finally, last but not least, reorient his consciousness towards the soul. Y por último, pero no menos importante, reorientarse hacia el alma. So when he reorients his thought to truth and the soul, the physical plane ills will begin to disappear. Y así, cuando reoriente su pensamiento hacia la verdad y el alma, las enfermedades del plano físico comenzarán a desaparecer. Now that doesn't mean that, okay, we are sick and we just think of the soul and our illness disappears. DK doesn't mean that here. O sea, no significa que si nosotros estamos enfermos y vamos a pensar en el alma, tan solo con eso las enfermedades van a desaparecer. What DK means here is that the more we bring the energy of the soul down to our consciousness, then that will dissipate the physical plane ills. Lo que quiere decir el maestro DK es que mientras nosotros más nos concentremos en la energía del alma, en la vida del alma, y la hagamos descender a nuestros vehículos, así podemos ayudar a que esa enfermedad se disipe. And that may take lifetimes to achieve. Y esto puede tomar vidas, tiempos y tiempos de vidas para que esto se logre. But in the meantime, if we do get sick and it comes to the point where we have to go, then it is a process of liberation, because when we come back, then our bodies will be less congested.
Mientras tanto, pues tenemos que pensar que si nosotros tenemos una enfermedad, pues esto es un proceso de purificación y liberación que va a hacer que la vida del cuerpo esté menos congestionada y que fluya en algún momento la vida del alma. Okay, now I realize that it's 10:30 now. Let me see how many more. Right, we've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Shall we finish these 8? Yes, I And think. yeah, we'll go a little bit faster this time, okay? Okay. All right. So the key idea of esoteric healing is that it's concerned with disease or with diseases that are arising in the wrong internal conditions. La idea clave de la curación esotérica es que se ocupa de las enfermedades derivadas de erróneas condiciones internas. It's the wrong internal conditions that block the energies of the soul. Son las condiciones internas erróneas que bloquean las energías del alma. Restoring the lack of alignment that exists within his vehicles, making the person whole again, that is releasing the soul so that its energy can flow freely through his vehicles without impediment. Restaurar la desarmonía o falta de alineación que existe dentro de sus vehículos hace que la persona vuelva a estar completa, es decir, liberar el alma para que su energía pueda fluir libremente a través de sus vehículos sin impedimento. So what esoteric healing is not concerned about are external conditions. O sea, la curación esotérica no se ocupa de estos siguientes condiciones externas. Okay? It's concerned with the internal conditions that block the energies of the soul. La curación esotérica solo concierne a condiciones internas que bloquean la energía del alma. So things such as accidents due to personal negligence, carelessness, results of fighting, attacks from the animal world, or accidental poisoning. Pero estas condiciones externas, como por ejemplo accidentes por negligencia personal, descuido, resultado de peleas, ataques del mundo animal, envenenamientos accidentales, no conciernen a una curación esotérica. Or infections, contagious diseases, epidemics that come from the environment. O también infecciones contagiosas, epidemias provenientes del medio ambiente, tampoco tienen que ver con una curación esotérica. Right? Here we've had COVID, right? So this comes from the condition of the planet, from the environment. Por ejemplo, el COVID, que vino de una condición del planeta, del ambiente, eso no concierne a curación esotérica. Okay. Or diseases that are due to malnutrition, which predispose the physical body to disease and lower its resistance and vitality. O, por ejemplo, dolencias por desnutrición que predisponen el cuerpo físico a la enfermedad y aminoran su resistencia y vitalidad. And some forms of hereditary weaknesses. Y algunas formas de debilidades hereditarias. Okay. Now, these 4 types of diseases and causes of death account for much of what we see happening around us in people's lives. Y estos 4 tipos de enfermedades y las causas de la muerte explican gran parte de lo que acontece en la vida de la gente. But they are not to be classified as any of the psychological causes of disease or the internal wrong conditions. Pero no han de ser definidamente clasificadas como causa psicológica de las enfermedades. So DK has listed
these 4 psychological diseases, they are those that arise from the astral nature, those that arise from the etheric nature, creating congestion, or those that arise from the mental body, or the peculiar complaints and the psychological troubles of disciples. Entonces el maestro enumera las 4 causas psicológicas que son las que surgen de la naturaleza sensorio-emocional, causas psicológicas erróneas. La primera, las que surgen de la naturaleza sensorio-emocional. La número 2, las que tienen origen en el cuerpo etérico. 3, las que están fundadas en un pensamiento erróneo. Y 4, las peculiares dolencias y perturbaciones psicológicas de los discípulos. Okay. And that's it. Ahora se abre la sesión de preguntas y respuestas, que la va a tener a cargo Rosita. Thank you, Nicole. You're welcome. Tienen la oportunidad de plantear sus preguntas, inquietudes, comentarios. Yo quiero darle las gracias a todas, al equipo, a Nicole, por esta clase, me parece muy interesante. Y primero esa parte, apreciar el esfuerzo. Y la otra es que tiene que ver con algo que mencionó al inicio y luego parece que hay 2 informaciones. Una es como si el pensamiento no causa y la otra es como que el pensamiento sí causa la enfermedad. Entonces yo, Rosita, ¿sí me estás entendiendo? Sí. Sí, concluimos y yo busco traducírselo. Ok. Eso por una parte, ¿no? Porque de alguna manera, si no se produce la comprensión superior de las verdaderas condiciones, entonces la persona o el ser, el ser humano